Grabada a partir de este momento. Les doy oficialmente la bienvenida en nombre de la Cámara Argentino-Brasileña de Negocios en Curitiba. Está nuestro amigo, el presidente Juan Cruz Irigo. Ahora le vamos a pedir a Juan Cruz también que salude oficialmente en nombre de la Cámara. Y a los doctores Rubén y Fabio, que los vamos a presentar como corresponde. Juan, el aire es tuyo si querés saludar al público. Bueno, buenas tardes a todos, un placer. Agradecer al Grupo Brasil por la parcería y el trabajo que estamos desarrollando. Agradecer enormemente a nuestro socio, Fabio Grillo, que es un asociado de los primeros asociados a nuestra Cámara. También muchísimas gracias a Rubén por nos acompañar. El objetivo de nuestra Cámara de Argentina-Brasil de Paraná, del Estado de Paraná, es claramente fortalecer el relacionamiento comercial, cultural y turístico entre los diferentes países y principalmente entre Argentina y el Estado de Paraná, un estado que tiene una representación bien importante en la industria y en las transacciones con Argentina. Y es por eso que iniciamos un proceso junto al Grupo Brasil de poder acercar y traer informaciones para que podamos enriquecernos en este intercambio, aprender aún más y fortalecer las relaciones bilaterales entre países tan importantes. Así que muchas gracias a todos por estar presentes y deseo que pasen una excelente jornada con capos en estos temas como son Rubén y nuestro amigo Fabio. Muchas gracias, abrazo. Gracias, Juan. Bueno, dicho esto, y sin más rodeo, solamente ratificar lo que decía en la previa, desde el grupo, con un trabajo de muchos años, de 27 años exactamente, en unos días más, en este octubre, 27 años como organización de la sociedad civil en Argentina, promoviendo la integración de Argentina y Brasil. Es un placer, es un honor. Solemos, a todos los que nos conocen, solemos ser muy activos con este tipo de charlas donde brindamos y compartimos conocimiento, que es lo que más nos interesa, y acercamos a la bilateralidad y a la integración a un montón de gente, que no tiene que ver solamente con el comercio exterior, tiene que ver con un montón de áreas que involucran a un empresario tanto de Argentina cuanto de Brasil. Hoy vamos a recibir en esto, ¿se acuerdan cuando hablan de las precuelas? Bueno, esta es la precuela de algo que se viene, que seguramente durante el 2022 van a disfrutar. Vamos a recibir, decía, a los doctores Fabio Grillo o Grillo y a Rubén Atim. Fabio está representando, tiene un perfecto español y es muy generoso hablando en español. Y Rubén es argentino, con lo cual también vamos a hacer la charla en español. Si alguien necesita preguntar algo o no entiende algo, lo puede hacer. Fabio Grillo es abogado en Brasil, es doctor en Derecho Tributario por la Universidad Federal de Paraná y miembro de la Cámara Argento-Brasilera de Paraná o Argentino-Brasilera. Aparte, socio del estudio Hebner-Kretz. Y en el caso de Rubén, abogado en Argentina, especialista en Derecho Tributario de la Universidad Nacional de Tucumán, o Tucumán, porque hay que cambiarle el acento, dicen que los tucumanos cambian el acento del lugar, miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y socio de Salaverren y López Sansón. Yo voy a darle la bienvenida oficial a los dos y le voy a pedir a Fabio Grillo que comience con nosotros. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un placer enorme estar acá en ese encuentro con el Grupo Brasil y la Cámara Argento-Brasilera de Comercio acá de Paraná. Quería saludar a todos los asistentes, los que están acompañando esta reunión y, lógicamente, agradecer a las dos instituciones en la persona de Gaby Miller, mi amiga querida. Gaby, hace 2 años, en 20 de septiembre de 2019, nos conocimos acá en Curitiba en un evento presencial muy semejante. Y también agradecer a mis compañeros de la Cámara acá en Paraná, en la persona del presidente Juan Cruz, que ya nos ha saludado acá previamente. Yo, lógicamente, voy a disponibilizar un material posteriormente
a los comentarios que voy a hacer para no, obviamente, cansar ni tornar esa charla una clase de derecho. Al contrario, yo lo que quiero, lo que pretendo en esos 20, 30 minutos es dar un panorama general de lo que es relevante hoy en términos del sistema tributario brasileño, y obviamente traer algo bastante novedoso, que es una ley vinculada al marco legal de las startups, que tiene básicamente 2 meses acá en el país y que tiene, lógicamente, aspectos bastante relevantes para los negocios, principalmente en esos tiempos, puedo decir así, post-pandémicos. Todavía estamos con la pandemia lamentablemente bastante acentuada, bastante fuerte acá en Brasil, pero ya imaginando un futuro distinto, pero con ojos al emprendedorismo, que es una característica nuestra acá en el Cono Sur. Es importante desde el principio establecer algunas premisas positivas y algunas diferencias importantes, ¿no? Brasil y Argentina no solo son naciones hermanas, pero también especialmente acá en el sur, con Paraná, tenemos fronteras físicas, tenemos negocios sólidos hace ya bastante tiempo, con sectores muy pujantes, y acá quiero hacer referencia no solo al sector automotriz, pero también al sector agro, que es una vocación, las dos principales vocaciones acá de la provincia y que merecen ser destacadas. Los aspectos que pueden ser considerados negativos, lógicamente yo quisiera decir que el inversor cuando viene a Brasil, no solo el inversor argentino, el inversor en general, tiene que basarse en una noción de tropicalización de los negocios. Es distinto. Brasil realmente es un continente. Los negocios que se hacen en el norte no tienen las mismas características de lo que se practica acá en el sur, aunque la legislación sea uniforme y las reglas sean conocidas. Un segundo punto, más allá de esa tropicalización de los negocios, es importante tener una base local. Yo en este aspecto, asesoría de mercado, asesoría contable, asesoría jurídica, todo eso es muy importante para seguir adelante con esas inversiones y tratar de esos temas que voy a pasar a comentar con ustedes ahora, específicamente en los términos tributarios propiamente dichos. Lo que es importante tener en consideración acá en Brasil es un sistema tributario diversificado, es un sistema tributario no solo que tiene una gran cantidad de especies de distintos tipos de tributos, imposiciones, pero también un sistema tributario que tiene una repartición bastante importante del poder tributario, digamos, de las competencias, de las capacidades de los entes federativos de exigir tributos. Entonces, nosotros tenemos una división bastante importante entre lo que son tributos o impuestos federales, provinciales, municipales. Tenemos reglas bastante relevantes también desde el punto de vista de tratados internacionales, desde el aspecto multilateral como bilateral, y también es un sistema tributario que está bajo revisión, porque hay algunas propuestas de reforma tributaria que voy a comentar algunas características relevantes para que ustedes puedan conocer. ¿Qué es un punto de partida para buscar entender un poco en términos teóricos y prácticos alguien que quiere venir y fijarse, invertir acá en Brasil? Como en Argentina existe el QUIT o el QUIL para las personas físicas, QUIT para las personas jurídicas, nosotros también tenemos un cadastro para negocios bastante importante, que es el CNPJ, que es la sigla, la abreviación de lo que nosotros llamamos Cadastro Nacional de Personas Jurídicas.
Y ese cadastro está bastante simplificado desde el punto de vista de constitución y apertura de los negocios. La ley básica es del año 2007, pero el procedimiento se ha tornado totalmente digitalizado desde el año 2018 y hay una padronización para esos 3 distintos entes federativos. O sea, en el momento que yo voy a una red común, una red nacional de cadastro de personas jurídicas y de negocios, y hago esa apertura, yo automáticamente estoy comunicando, por ejemplo, la provincia donde estoy ubicado, el municipio, la municipalidad donde estoy ubicando mi negocio, y también, por supuesto, las autoridades federales que, lógicamente, van a tomar conocimiento y hacer el registro de datos básicos, data de apertura, de inicio de los negocios, el nombre de la empresa, denominación social. Pero acá yo quisiera destacar algo que es muy importante para tener en cuenta al principio de esos negocios. El Código Nacional de Actividad Económica acá en Brasil. Nosotros tenemos una lista, una codificación que determina en detalles lo que cada una de esas personas jurídicas hacen de manera preponderante o también a título de actividades secundarias. Eso es muy relevante, y digo en términos prácticos a ustedes. Si yo vendo mercadería, yo obviamente voy a estar vinculado a determinados tributos comerciales. Si yo soy un prestador de servicios y quiero iniciar mis actividades acá en Brasil, yo voy preponderantemente estar direccionando mis actividades y tornándome un contribuyente de los impuestos vinculados a la prestación de servicios. Entonces, es fundamental traer ese detalle básico, porque una vez que yo me equivoco en esa apertura, yo maté el negocio para siempre. Es muy difícil empezar mal y arreglar posteriormente acá en Brasil. Hay que, como yo dije, asesorarse, buscar ayuda profesional, referencia comercial y arrancar con el negocio con ese cadastro, con las actividades bastante previamente determinadas y de manera específica, sin equivocarse. Yo voy a tomar una actitud, por ejemplo, de indicar una actividad que yo imagino que futuramente voy a desarrollar en Brasil. No, tenés que desde el principio, como dije, como dice previamente, tener eso de manera absolutamente correcta. Partiéndose de ese aspecto básico, yo paso a comentar lo que son las principales imposiciones desde el punto de vista federal, lo que es atribuido al Poder Ejecutivo Federal. Y acá en Brasil es importante nominar para los amigos argentinos, nosotros lo que es la DGI en Argentina es llamado Receita Federal acá en Brasil. La sigla es RFB de B larga, Receita Federal do Brasil, que tiene básicamente una mayor participación en lo que es, en términos de exigencia de tributos, cantidad y obviamente fruto de recaudación. Tiene la mayor parte de la recaudación nacional. Entonces, por ejemplo, está bajo la competencia federal los impuestos sobre comercio exterior, hay impuesto de importación y impuesto sobre las exportaciones. El impuesto sobre las exportaciones tiene un carácter meramente regulatorio, es algo, hoy en Brasil, básicamente casi todo que se exporta es inmune, sino exento del impuesto a la exportación, y lógicamente por razones de política cambial, de política regulatoria, como he mencionado, el gobierno puede en algún momento desestimular las exportaciones para fomentar el mercado interno. Lo que es impuesto de importación, y eso sigue la regla mundial,
Los aranceles están ahí en la nomenclatura fiscal internacional, en el sistema NASH, y lógicamente que en algunos casos con exigencias de licencias previas para la importación y obviamente una autorización específica para actuar en el sector de comercio exterior, también fornecida por la DGI Federal acá de Brasil, en el sentido de se considera una licencia llamada radar. El radar es, o sea, puedes actuar directamente en el sector de comercio exterior bajo esos dos impuestos, importación y exportación, y lógicamente estar sujeto a todo un reglamento específico bajo el punto de vista de las reglas de derecho aduanero. También son impuestos federales lo más importante, llamado impuesto sobre renta, lo que es ganancias en Argentina, pues sobre las ganancias. Acá en Brasil la denominación es el lucro, las sobras, el resultado de las operaciones con un arancel básico de 15% y distintas formas de apuración, como por ejemplo las bases presuntas, que nosotros llamamos lucro presumido, donde en base a la actividad que es desarrollada, las bases presumidas de facturación puede empezar en 1,6% y subir hasta el 32%. O sea, siempre vas a estar pagando algo porque la renta, la ganancia es presunta. Y también, lógicamente, un régimen más amplio de lucro real que, lógicamente, va a exigir lo que es los resultados de la operación a partir de adiciones y reducciones de las bases imponibles concernientes al proyecto de ley. Las distribuciones de resultados o dividendos, eso es muy importante, son exentas acá en Brasil, eso es o sea, si los accionistas quieren retirar resultados de sus negocios, van a pagar cero, aunque eso esté bajo revisión. Voy a retornar un poquito más adelante en ese tema, en el Congreso Nacional, pero es algo que nosotros vemos como un atractivo bastante importante. Hay, lógicamente, retenciones de impuesto sobre la renta en las operaciones de remesas para el exterior, claramente con Argentina y con otros países con que Brasil tiene tratados internacionales. Esas retenciones son reducidas o si no directamente eliminadas por distintos métodos aplicables y derivados del tratado que existe entre los dos países. Y también tenemos un sistema bastante importante que voy a volver a hablar un poquito más adelante, que es el Simples Nacional, que es una reducción bastante importante del impuesto sobre la renta y que es muy semejante al monotributo en Argentina, que Rubén seguramente va a hablar acá con mucha propiedad. Aparte de eso, también está en lo que es los negocios, el impuesto sobre productos industrializados. Es importante decir que Brasil no tiene un IVA, no tiene un sistema de IVA puro, de impuestos sobre valor agregado, como tiene Argentina y la mayoría de los países en el espectro internacional. Si no tiene una división acá en Brasil, lo que es un IVA federal, como si fuera un impuesto sobre productos industrializados, y como la propia denominación establece, viene a indicar, grava las operaciones industriales. Tiene un sistema de créditos y débitos, un cuenta corriente, por así decir, pero bastante contencioso en términos de aplicación y utilización de los créditos derivados de esas operaciones. Es importante también destacar para el IPI, para el impuesto sobre productos industrializados, que es una imposición también para esos tipos de productos que vienen del exterior. O sea, aunque el producto no sea industrializado en Brasil,
si viene industrializado de terceros países, incluso Argentina, va obviamente tener que pagar el impuesto en el momento que es desembarazado, en el momento del despacho aduanero y de nacionalización, van a exigir el IPI en la importación. Tenemos un impuesto sobre operaciones financieras, incluso el gobierno hace 2 semanas aumentó los aranceles hasta 31 de diciembre del fin de 2021. No es nada relevante bajo el punto de vista de los aranceles, pero todas las operaciones de cambio, de seguro, de financiación, todo esto recibe la incidencia del IOF, Impuesto sobre Operaciones Financieras. No es un impuesto al cheque, es un impuesto básicamente al crédito, cambio y seguros. Y también, aparte de impuesto territorial y un otro impuesto que nosotros tenemos previstos en nuestra Constitución, que no fue instituido en Brasil, que es impuesto sobre grandes fortunas, hay un régimen de contribuciones sociales bastante relevante acá en Brasil y que tiene un impacto muchísimo fuerte en los negocios. Yo quisiera destacar, aparte de las contribuciones previsionales del empregador y de los empleados, las contribuciones para el PIS y el COFINS. Son contribuciones sociales que van a incidir directamente en lo que es la facturación de las empresas. La receta operacional va a recibir un 3,65% de arancel directamente para las empresas que están en la base presunta, en el régimen de lucro presumido, y también un arancel de 9,25% para las empresas que adopten el régimen de lucro real con adicciones y reducciones de la respectiva base imponible. La diferencia es que las empresas que están en esa modalidad del lucro real van a poder compensar también créditos de los gastos con los débitos futuros de PIS y COFINS por ocasión de sus negocios, de sus ventas. Desde el punto de vista provincial, ¿qué es importante llamar la atención para los negocios? Como he dicho previamente, no hay un sistema de IVA nacional como en nuestros países acá en Brasil. Si yo dije previamente que hay un IPI, un Impuesto sobre Productos Industrializados, en la modalidad de tributación sobre consumo y producción en el espectro federal, acá en las provincias de Brasil, que son 27, nosotros vamos a tener el llamado ICMS, que es la sigla, la abreviación del Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y algunos servicios, como servicios de transporte entre municipalidades o entre provincias. Pero básicamente es el impuesto que va a incidir en las operaciones comerciales, con mercaderías, incluso las operaciones realizadas a través del e-commerce, las operaciones realizadas online. Los aranceles promedios acá del ICMS costuman girar entre 12 y 18% con cierta posibilidad de compensación de créditos también como cuenta corriente, pero no en el sistema del IVA, no en el sistema de créditos financieros amplios, sino aquellos créditos que son únicamente permitidos por la legislación. Y ahí hay un punto acá bastante débil, por así decirlo, del sistema brasileño, que hoy es el principal foco, el principal objetivo en términos de reforma tributaria. Son 27 legislaciones de ICMS. Hay sí una ley nacional, pero las provincias legislan en términos de ICMS. Y hay obviamente una guerra de atracción de investimentos, hay una guerra tributaria interna entre esas provincias para la atracción de inversiones. Entonces eso, lógicamente, trae muchas veces
cierta incomodación e inseguridad jurídica para los negocios. Por ejemplo, si yo vendo mi mercadería para la provincia de Ceará, que está a básicamente 6.000 kilómetros de la provincia de Paraná, yo voy a tener que cruzar por lo menos 8 otras provincias antes. Y lógicamente que en cada una de esas provincias mi producto y la documentación van a sufrir inspección. Entonces, es algo que genera contencioso, genera costos de mantenimiento de toda la operación de negocios, pero como mencioné anteriormente, es una perspectiva de mejora bajo el punto de vista de una reforma tributaria que debe aparecer próximamente. Y finalmente, los tributos debidos en las municipalidades relacionados a los negocios, que yo obviamente quiero destacar con bastante énfasis aquí, el impuesto sobre servicios. O sea, si industrialización es federal, comercialización es provincial, lo que es servicios va a ser gravado por el ISS, Impuesto sobre Servicios, que también, obviamente, va a estar relacionada a esa tributación sobre consumo, pero con un régimen tributario bastante específico, aranceles máximos de 5% del valor de las facturas emitidas por los prestadores de servicios y aranceles mínimos de 2% para evitar justamente una guerra entre los 5.500, más de 5.500 municipios o municipalidades que existen en Brasil. Cada municipalidad tiene una lista de servicios con una codificación. Entonces, obviamente que hay una variación de alícuotas, de aranceles, de acuerdo a cada uno de esos servicios. Puede parecer algo muy complejo, pero no es. Esas listas son bastante claras, aunque hoy en día los negocios son bastante disruptivos. Esas listas dependen muchas veces de interpretaciones extensivas para se adaptar a los nuevos tipos de negocios que estamos visualizando en nuestro día a día. Y algo que es bastante importante acá en Brasil bajo el punto de vista del sistema tributario para la atracción de negocios y para empezar los negocios, principalmente desde el punto de vista del emprendedorismo, es el régimen del Simples Nacional, que yo hice la comparación con el monotributo en Argentina. Funciona muy bien y tiene algunas características que no son complicadas. Por ejemplo, no es obligatorio. Uno puede elegir para optar por el régimen del Simples Nacional o no. Un límite objetivo que es muy importante tener en cuenta. No puedes tener una facturación anual superior a 4.800.000 reales. Eso es, en valores de hoy, tipo de cambio de hoy, algo alrededor de $884.000 al año de facturación. O sea, bastante amplio para, a depender del negocio. Si uno está empezando, quiere probar un producto acá en Brasil, bueno, es algo que obviamente tiene espacio para, desde el punto de vista de la facturación. Lógicamente que, aunque no sea obligatorio, si yo hago la opción a principio de año, yo tengo que observar para todo el año, hasta el 31 de diciembre, ese régimen. No puedo decir, no me sirve, voy para un régimen ordinario de tributación. No, definitivamente no sirve. Y fíjense cómo es importante. Hay acá la unificación, no solo desde el punto de vista de registros contables, pero también para el pagamento en un boleto único de los siguientes tributos: el impuesto de renta a persona jurídica, las contribuciones sociales sobre lucro, PIS, COFINS, las contribuciones destinadas a la seguridad social, y también los impuestos sobre productos industrializados, ICMS y ISS.
que yo tuve la oportunidad de mencionar aquí previamente. O sea, hay una unificación básicamente de todos esos tributos en una sola, en un solo pago al mes, en un solo registro desde el punto de vista de la empresa. Es algo que sí funciona muy bien y se puede obviamente recomendar para quien quiere venir a empezar un negocio acá en Brasil. Lo que es importante, avanzando para no cansar y ya seguir con las consideraciones de mi amigo Rubén, es importante destacar que desde el punto de vista de impuesto de renta, ganancias, como estamos acá mencionando, existe un tratado bastante importante para evitar la doble imposición entre Brasil y Argentina, que es fundamental para que los negocios fluyan bien. Nosotros tenemos ese tratado, ya es antiguo, la versión original era del año 82, y lógicamente en el año 2018 se establecieron nuevas reglas, la convención bilateral fue actualizada de acuerdo con las nuevas reglas ya establecidas en el ámbito de la OCDE y lógicamente acá estamos mencionando el llamado proyecto BEPS. Para aquellos que no están familiarizados, el BEPS en el ámbito de la OCDE es el Base Erosion and Profit Shifting. Nace básicamente de la crisis del 2008-2009, la idea de tornar las relaciones tributarias entre países en el ámbito internacional bajo bajo un cierto conjunto de reglas que eviten los planeamientos tributarios agresivos desde el punto de vista internacional. Entonces, por ejemplo, entre Brasil y Argentina hay limitación de la tributación en términos de dividendos, intereses y royalties, con aranceles máximos entre 10 y 15%. Hay alteraciones importantes desde de los métodos utilizados en el tratado para evitar la bitributación. Por ejemplo, la sustitución del sistema de crédito que antes era utilizado por un sistema de exención en términos de dividendos y también, lógicamente, alteraciones relevantes desde el punto de vista de la limitación de beneficios por cuenta de las operaciones desarrolladas. Es decir, hay que tener un motivo desde el punto de vista negocial para se utilizar de los métodos establecidos por el tratado y no simplemente crear un negocio que se va a adaptar al tratado. No, el negocio tiene que tener su razón, su business purpose, su razón de existir, para ahí sí adaptarse posteriormente al tratado, porque si no, las autoridades de ambos países pueden, lógicamente, aplicar reglas de combate a la ilusión y la evasión fiscal, por así decir. Y también reglas bastante importantes desde el punto de vista de la definición del establecimiento permanente de dicha compañía. Es una compañía argento-brasilera. Ok, ¿dónde es el centro de decisión? ¿Cuál es el establecimiento permanente? ¿Es una empresa de e-commerce? ¿Necesita establecimiento físico o no? Es simplemente una red de computadores, una torre de un computador que centraliza todos los negocios que normalmente eran desarrollados por actividades empresariales ordinarias, por así decir. Entonces es bastante actual el tema del tratado y se tiene que tener, obviamente, muy en cuenta todo eso. Lógico que es importante siempre lembrar, aunque mucha gente critique nuestro Mercosur, yo soy un defensor bastante de muchos años del Mercosur,
He estudiado desde la década del 90 el Mercosur y me parece que es un desperdicio bastante notable, tanto del lado brasilero cuanto del lado argentino, no desarrollar las relaciones a partir de dicho tratado. Pero en términos de impuesto de importación e impuesto sobre productos industrializados en las operaciones de comercio exterior, el tratado funciona muy bien acá en Brasil. Lo que nos sirve para el tratado, por ejemplo, es que las provincias nos respetan, dicen, el tratado es del gobierno federal, no se aplican los impuestos estaduales, por ejemplo, el ICMS, y tampoco las municipalidades van a decir que la importación de servicios tiene que estar beneficiada por el tratado, por la exención o por el arancel cero que la unión aduanera imperfecta del tratado de Mercosur autoriza. Entonces, es importante, uno cuando quiere planear un negocio para invertir acá en Brasil, que tenga en consideración que solamente el gobierno federal es que efectivamente va a aplicar los beneficios del Tratado de Mercosur. Paso algunos comentarios para el cierre, Gaby y Juan, ya hablé bastante acá, pero hago algunos comentarios bajo el punto de vista de propuestas de reforma tributaria acá en Brasil. Nosotros tenemos dos propuestas de enmienda de reforma del texto de la Constitución Federal. La Constitución de Brasil tiene muchas reglas de materia tributaria, tiene muchos detalles en materia tributaria, o sea, es más difícil cambiar el sistema que está previsto en la Constitución. Pero hay un movimiento bastante importante, hay una propuesta, en realidad dos propuestas, la PEC-PEC 45 y la PEC 110, que unifican esa tributación sobre el consumo bajo la sistemática del IVA. Y ahí sí estaríamos en un alineamiento completo, no solo con lo que es el IVA en Argentina, sino también el IVA con la mayor parte de los países a nivel internacional. Eso es fundamental. Y hay también un conjunto de reglas que están siendo cambiadas, alteradas por el gobierno federal en el espectro infraconstitucional, bajo la jerarquía de las leyes, no de la Constitución. Por ejemplo, las contribuciones de PIS y COFINS, que yo mencioné, que graban todas las operaciones negociales acá en Brasil. O sea, si yo faturo en Brasil, hago algún tipo de facturación en Brasil, pago PIS y COFINS. Hay una propuesta de unificación en una contribución de bienes y servicios con un arancel básico de 12% y un sistema no cumulativo puro para todos. O sea, bastante perjudicial para los prestadores de servicio, que no van a tener muchos gastos, o sea, en el sistema de créditos y débitos no van a salir tan beneficiados como imagina el gobierno federal. Y también más recientemente, un tema bastante polémico, que yo creo que se ha difundido en Argentina, que es la alteración, los cambios en la legislación del impuesto de renta, bajando los aranceles para las empresas, lo que es bastante positivo, pero buscando una compensación a través de la extinción de la exención en la distribución de dividendos, como yo he mencionado al principio. Iríamos de un 0% hoy para un 20% a partir de los lucros, las ganancias y los dividendos que vengan a ser distribuidos a partir del 1 de enero, por así decir, del 2022. Para hablar un finalcito acá, un poquito más del marco legal de las startups. Fíjate, de 2016 para acá, yo vi hoy un relatorio de la Sling Hub Latam, que tiene informaciones de más de 25.000 startups en América Latina y 700 inversores ángel
en el sentido de que del 2016 a comparación con 2021, ya se ha desarrollado en 13 veces el valor de inversión anual en startups y negocios disruptivos. Brasil ha implementado en el 2 de junio pasado, hace prácticamente 3 meses, la ley complementar 182, que es el marco legal de las startups. Son reglas que antes no existían bajo el punto de vista societario y tributario para esos negocios. Entonces, reglas, por ejemplo, para la constitución de empresas en el formato startup, bajo cualquier tipo de estructura societaria, incluso cooperativas, por así decir, desde que en el año anterior la receta bruta, lo que se haya facturado, no sea superior a 16 millones de reales, lo que hoy, por el tipo de cambio, sería algo en torno alrededor de 2.900 millones de dólares al año. También bastante considerable. O si no, que tenga un periodo máximo de existencia de 10 años para ser considerada una empresa startup. Y específicamente desde el punto de vista del inversor ángel, hay una protección muy importante. El inversor ángel no tiene que ser socio, el inversor ángel no participa del grupo económico que eventualmente se busque identificar a partir de una actividad de esa naturaleza, y también el inversor ángel no asume responsabilidad bajo el punto de vista laboral o tributario, excepto si practicar actos que sean contrarios a la legislación, actos fraudulentos, actos con abuso de ley y del derecho. O sea, bastante atractivo desde el punto de vista de los inversores ángeles. Inversores ángeles argentinos pueden venir con tranquilidad a Brasil, que no van a ser responsabilizados en caso de algún problema. Y, lógicamente, ese marco legal de startups, bajo el punto de vista tributario, creó una figura llamada el Innova Simples, que es el monotributista del Simples Nacional, pero con un régimen aún más facilitado para la apertura, para el desarrollo del negocio y para el cierre del negocio en caso de que lo mismo no obtenga, por así decir, un resultado que sea exitoso. Me van a preguntar, y acá termino mis consideraciones, ¿cuánto tardaría para abrir? La apertura de ese tipo de Innova Simples, lógicamente con un CNPJ previamente constituido, es inmediato. La persona ya va a tener la oportunidad de iniciar sus negocios a partir de esa sistemática del Innova Simples. Gaby, perdón correr, pero eran las consideraciones que quisiera aportar para el encuentro. Gracias nuevamente. Me quedo a la disposición. No sé si Gaby está o se cayó. Perdón, acá estoy. Sí, efectivamente me había caído un segundo. Estos son los riesgos del vivo, como te diría algún locutor conocido. Mil disculpas. Gracias, primero que nada, porque me perdí justo poder agradecerle a Fabio. Es un lujo, es un lujo. Tengo la suerte, el privilegio de poder cotidianamente presentar a mucha gente, tenemos la oportunidad de reunirnos con mucha gente y uno sabe positivamente quiénes son las personas llenas de conocimiento para compartir. Es un lujo, Fabio, lo que nos diste hoy. Te dejó la vara muy alta, Rubén, así que bienvenido, el aire es tuyo, adelante, y después les vamos a dar la posibilidad que le pregunten cosas que seguramente las hay. Genial, gracias Gaby, gracias Fabio, gracias a todos los que están oyéndonos. Bueno, yo les había preparado un PowerPoint. La verdad que, honestamente, no es mi idea proyectarles todo el PowerPoint, porque mi idea es que luego se lo circulen, ustedes lo puedan tener,
recordar algunos datos de ese PowerPoint. Mucha de la información que tiene a nivel numérico está en pesos argentinos, pero es bien fácil pasarlo a dólares. Básicamente lo dividen en 100 para tener un parámetro general y le quitan 2 ceros, básicamente, y lo convertimos a dólares. Y esos parámetros permiten básicamente tener un esquema de las progresiones, de los topes, de las escalas, y convirtiendo básicamente, sacando 2 ceros, ya nos ubicamos en moneda dura, ¿no? Sin embargo, capaz que entro al PowerPoint y me paro en algún slide para que puedan ver algún grafiquito y cambio mi cara por el grafiquito. Así que por ahí mejora un poquito la visibilidad y nos entretiene un poco también a todos. En líneas generales, todo lo que dijo Fabio al inicio es muy similar o prácticamente idéntico, ¿no es cierto? Hay todo un sistema de identificación tributaria de las personas jurídicas, de las sociedades o entes, patrimonios que desarrollan actividades, con un número de quit, y también hay una identificación de las personas físicas, de las personas humanas, con un número de quit. Los sujetos del exterior, en Argentina, los que llamamos beneficiarios del exterior, que no tienen sede en Argentina, pero que realizan algún negocio y por eso reciben un pago, que se puede entender que tiene fuente, que tiene origen en Argentina, tienen una identificación que es más vinculada con un CDI, que se le llama, que es una identificación que no tiene que ver con el desarrollo propio de una actividad dentro del territorio, pero sí hay un nivel de control, ¿no es cierto?, y de identificación del sujeto y sus características, su jurisdicción, y algunos otros regímenes de información adicionales. En líneas generales, como dice Fabio, y como sucede en Brasil, en Argentina tenemos el sistema de imposición nacional, que es el más gravoso, el más pesado. Luego vienen las provincias, que acá tenemos quizás un impuesto que no sé si en Brasil existe, o puede ser algo parecido por lo que lo escuché a Fabio, que es el famoso impuesto sobre los ingresos brutos, que cada vez que hablo con un inversor del exterior medio que se agarra de los pelos y me dice, ¿qué es eso? ¿De dónde lo sacaron? Porque hacen su proyectado financiero y tienen el proyectado financiero armado para distintas jurisdicciones del mundo y llegan a Argentina y tienen que incluir una línea ahí de ingresos brutos con una tasa que los sorprende, los enoja un poco, ¿no? Entonces, a nivel provincial parece que no, pero hay como una arista necesaria que investigar por actividad. Y por cada tipo de actividad que se realice y según las provincias. Nosotros tenemos 24 provincias y cada una de ellas tiene la autonomía para poder regular este impuesto. Otros más, pero el más significativo, ingresos brutos. Y luego están los municipios, que son un poquito menos que los de Brasil, pero también son como más de 2.500, que cada uno tiene sus pretensiones a nivel de lo que se conoce como tasas, ¿no? De tasas retributivas de servicios. Y estos, si bien no influyen en un proyectado financiero y en una decisión comercial, se deben cuantificar, a veces son difíciles de encontrar las normas, ¿no? Entonces, básicamente, haciendo el parangón entre Brasil y Argentina, tenemos los mismos niveles de gobierno y los niveles de potestades tributarias compartidas, ¿no? Con todos regímenes quizás de coparticipación de ingresos entre la nación a las provincias, y las provincias recaudan lo que es de su propia fuente. Entonces hasta ahí es como medio muy parecido, casi similar, y sigue una línea, digamos, homogénea a nivel internacional. ¿Qué es lo que yo les preparé en el PowerPoint? Básicamente una descripción del régimen general, o sea, cómo es la norma general de tributación en Argentina, y algunos regímenes especiales. ¿Por qué son especiales? Porque se apartan de la norma general e introducen algunos beneficios o algunas formas de considerar las deducciones de gastos o formas especiales de considerar el IVA o beneficios a la importación y a la exportación. Es decir, ese grupo de regímenes especiales es bastante amplio, no es menor,
cubre actividades interesantes. Entre esos regímenes está el régimen de la pequeña y mediana empresa, está el régimen del capital emprendedor, está el régimen de la actividad minera, está el régimen de la ley del conocimiento, que es muy nuevo. Bueno, no es tan nuevo porque reemplaza a uno anterior que conocido quizás por ustedes por la ley del software, ¿no? Que un poco quiere agarrar dentro de ese régimen especial las nuevas tecnologías y la exportación de esas nuevas tecnologías. Ustedes saben que en Argentina, y me parece que en Brasil también, hay como una cantidad de profesionales que tienen un bagaje muy apreciado a nivel internacional en el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Esto atrae sensiblemente a las empresas europeas, a las empresas americanas, que ven en el factor humano de Latinoamérica, Brasil y Argentina, un valor agregado por estos desarrollos, ¿no? Y lo hace muy interesante. Bueno, Argentina tuvo el gobierno de Mauricio Macri intentó sacar la ley, luego el nuevo gobierno de Fernández como que lo quiso tirar para atrás, pero finalmente lo sacó con modificaciones, así que tenemos ese régimen especial también. La minería, no sé si lo dije, tiene un régimen especial, la forestación tiene un régimen especial, la energía renovable tiene otro régimen especial. Es decir, hay un grupo, es interesante recorrer ese camino, porque cuando uno hace una proyección financiera de un negocio, quiere venir a la Argentina, bueno, identifica el rubro de la actividad y se empieza a vincular con esos regímenes especiales para proyectar financieramente los beneficios que va a solicitar y cómo le pegan en su proyección. Es interesante, me ha tocado intervenir en muchos casos, a veces que los beneficios medios que se chocan entre sí, y hay que empezar a hacerlos jugar entre ellos para ver el resultado final efectivo que tienen, ¿no? Y luego las cargas, que significa estar dentro de un régimen especial que tiene que ver con el control, ¿no? Nos controlan, nos verifican con un poco más de atención porque hemos estado desgravados o con un tratamiento preferencial respecto del régimen general, ¿no es cierto? Entonces eso hace que quizás haya una atención del fisco, ¿no? En todos los regímenes, ya sea el general o el especial, en Argentina el sistema es autodeterminativo, quiere decir que tanto las personas jurídicas, las personas humanas, son las que determinan el impuesto, y determinan la base imponible, las deducciones que les aplican, el impuesto que tienen que pagar, la tasa según la escala, ingresan, obviamente con un profesional, un contador, por lo general ingresan el impuesto. Luego hay como todo un periodo de prescripción, ¿no es cierto?, en donde el fisco te viene a controlar y dice, bueno, a ver, no sé, José, hiciste bien las que... Necesito ver todo lo que hiciste en los últimos 2 años para el impuesto a las ganancias. O bueno, Florencia, necesito saber esta transacción sistémica, me saltó un error en el IVA, necesito ver por qué tenés declarado este crédito fiscal tan grande. Tu actividad, por ejemplo, no genera ese nivel de crédito fiscal de acuerdo a las estadísticas sistémicas del fisco, ¿no es cierto? O Mauricio, acá hay un régimen informativo que está presentado de manera tardía, suponte, en precio de transferencia, y te dicen, ¿por qué se presentó de manera tardía? Justifique la presentación tardía, describa de qué se trató la operación vinculada. Todas esas actividades son las actividades de control. Y son las actividades que generan el espacio de contienda o contencioso cuando el fisco decide ajustar, cuestionar el criterio o la forma en la que se ha pagado el impuesto o dejado de pagar, ¿correcto? Entonces existe en Argentina todo un procedimiento reglado para llevar adelante ese ajuste por parte del fisco en coordinación con el contribuyente. ¿Ok? Dicho esto, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo tributan, no? Vamos al régimen general, quiero saber
cómo tributan, por ejemplo, en las sociedades, cómo tributan las personas humanas, cómo tributan los beneficiarios del exterior. Si yo voy al régimen general y me paro en el régimen general, digo, bueno, en el régimen general, las empresas que tienen base en Argentina, las sociedades, yo acá voy a proyectar a ver, así ya mi cara la reemplazo un poco, ¿no? Todo esto lo van a tener ustedes, yo no me voy a detener en todo, ahí la reemplacé a mi cara, ahí está. No sé si lo están viendo, alguien me levanta la mano, Gabriela, sí, perfecto. Sí, se ve perfecto. ¿Cómo tributan las sociedades? Acá no es, digamos, lo que Fabio me explicó en Brasil es diverso acá en Argentina, es distinto. Y hace poquito lo modificaron, ¿no? A partir del 1 de enero de 2021 hay como una progresividad. Básicamente, acá los ayudé, ¿ves? Ya les quité los ceros y los puse en dólares también para hacerle más fácil las escalas. Hay una escala que te va a determinar si pagás la tasa corporativa al 25 o al 30 o al 35%. ¿Ok? Esa es la tasa del impuesto a las ganancias, es la tasa del impuesto a las sociedades, que pagan impuestos sobre la teoría del balance, que pagan impuestos, básicamente agarran el balance contable al cierre de su ejercicio, hacen los ajustes a ese balance contable para llegar a un balance impositivo, determinan una ganancia neta y según el tramo de la escala van a quedar comprendidos en una alícuota o en la otra. Esto antes no era así. Hasta hace muy poquito era una alícuota proporcional, no progresiva como ahora. Ahora es progresiva según el monto de la ganancia, ¿no? Antes era proporcional del 30 general para todos, ¿sí? Ahora se hizo esta suerte de progresión y estamos experimentando, digamos. Sería una novedad para compartirles a aquellos que no lo saben. Además de la tributación a nivel de la sociedad, si la sociedad tiene utilidad y decide distribuir dividendos, acá también hay otra diferencia con Brasil, Fabio. Acá hay retención. Acá nosotros tenemos retención del 7%, ahora de vuelta es uniforme. ¿A quién le van a retener el 7%? Bueno, cualquier inversor extranjero, cualquier sujeto del exterior que sea titular, que sea accionista de una empresa argentina, que haya invertido en una sociedad, y se le distribuye un dividendo, va a ser pasible de una retención que le va a efectuar la sociedad local al 7%. ¿Qué pasa si la sociedad, o sea, sujeto del exterior, sea persona humana, persona jurídica o ente o patrimonio del exterior que sea titular de las acciones? Cualquier sujeto del exterior es pasible de esta retención. Fíjense que en el convenio con Brasil, el límite de retención para Argentina es 10 o 15 según determinadas circunstancias. Bien, me dice que sí, Fabio, correcto. Pero ¿qué pasa? Argentina tiene una regulación más beneficiosa, está más abajo de esa tasa de retención y es del 7, con lo cual va a aplicar la legislación interna argentina y no el tratado respecto de los dividendos. Ahora, si ustedes quieren saber, che, Rubén, me cansaste, uno paga el 25, el otro el 30, el 35 más el 7, ¿en qué alícuota estoy? Ahí les dejé otro cuadrito, más o menos, tratando los tres tramos de la escala, para que vean la tasa efectiva que queda, si es que se pagan las dos cosas, impuesto a las ganancias y se distribuye dividendos, como ven en este cuadrito hay una tasa efectiva que surge de la escala progresiva esta, más los dividendos te dan tasas efectivas que van en el orden del 30, del 34, 35 y 37. Esto es un ejemplo tomando determinada ganancia neta, que acá tomé un importe determinado de ganancia neta, pero a medida que la ganancia neta aumenta, la tasa efectiva va llegando más o menos al orden del 40%. Esto se los quería mostrar porque sí es novedoso en la tributación de las sociedades. ¿Ok?
En la tributación, a ver, ¿qué les puedo contar de las personas humanas? En las personas humanas también tienen un sistema de tributación que depende según están en relación de dependencia o sean autónomos, ¿no es cierto? O pueden tener las dos condiciones. O pueden ser las personas humanas monotributistas, que es como el simple nacional del que hablaba Fabio en Brasil. Bueno, las personas humanas básicamente están sujetas a tributación a escala progresiva desde el 5 al 35%. 5 al 35% de acuerdo a la ganancia neta acumulada. Ganancia neta, siempre que digo neto, es porque están introducidas las deducciones personales, los gastos a que tienen derecho, ¿sí? Imagínense que más o menos $10.000 anuales los pone en la situación del 35% a las personas humanas, ¿ok? Ustedes me dirán, bueno, pero esa tasa, Rubén, yo me enteré que en Argentina no es siempre igual, puede ser que algunas transacciones estén grabadas de otra manera, no por escala progresiva, sino con una tasa uniforme. Hay algunas, es correcto, hay algunas operaciones puntuales que se llaman vinculadas con la renta financiera o el impuesto cedular, que se les llama, que está grabado al 15%. Es una tasa fija que se aparta de esta escala progresiva que yo les acabo de mostrar. ¿A quién le aplica, o para qué operaciones se aplica esa tasa fija? Y bueno, por ejemplo, cuando hay una venta de inmueble que es del cual se es titular a partir de 2018. Entonces ahí aplica una tasa del 15 sobre un resultado neto, precio de venta menos costo. También aplica el 15 para la operación de compraventa de acciones que no cotizan. Entonces, ¿qué es lo que les quiero transmitir? Las personas humanas están grabadas a tasa progresiva, que puede llegar al 35%, pero hay determinadas operaciones que se apartan de ese principio y tienen una tributación menor. ¿Ok? Hasta acá es el régimen general de tributación de las empresas y las personas. Y después tienen los beneficiarios del exterior, que yo les dejo un cuadrito, yo no sé si les dejo un cuadrito que les armé para que tengan en cuenta distintos conceptos. No los voy a reproducir aquí, no es la idea. La idea es que lo tengan. ¿Sí? Tienen mi mail también para preguntarme lo que necesiten de esto. Claramente nosotros con Brasil tenemos un convenio, ¿ok? Entonces, primero primero tenemos que ver, a ver cómo regula el convenio para ver si es más beneficioso que este cuadro que yo les dejo acá. ¿A quién le aplica esto? A los sujetos del exterior que obtienen remesas de fuente argentina por distintos conceptos. Entonces Argentina los grava ya no bajo el criterio de renta mundial al que grava a las empresas residentes y a las personas físicas residentes. A los beneficiarios del exterior no los grava bajo ese principio de renta mundial, sino que por el contrario los grava solo por la fuente argentina, ¿correcto? Y la fuente argentina se genera, es un tema muy discutible el origen de la fuente. Eso daría, Fabio, para que nos sentemos, creo, horas a charlar, casos, jurisprudencia. Es muy interesante si hay fuente o no hay fuente, ¿no? Pero los convenios nos ayudan mucho también. Los convenios de doble imposición ayudan a resolver estos conflictos. Y acá en este cuadro están las tasas de renta presumidas. Sí, en este caso sí hay rentas presumidas. Las rentas presumidas están en la primera columna y se aplican teniendo en cuenta una base del 35%. Es decir, se hace un 35% del impuesto sobre la renta presumida. Por ejemplo, para los servicios de asistencia técnica es del 60 la renta presumida. Si yo hago 35 del 60, la tasa es 21. Entonces, por eso en la segunda columna ustedes van a tener la lista de todas las tasas de retención a beneficiarios del exterior por los distintos tipos de remesa que están previstos en la legislación interna. Y en la tercera columna ustedes van a ver con gross enough, que es decir, cuando el sujeto local
el que paga la remesa se hace cargo del impuesto. Básicamente, todo esto deja de aplicar si el convenio es más favorable. ¿Qué sucede? En las regalías, sucede en los intereses, y entonces la norma argentina y este cuadro no resulta de aplicación. Acá, por ejemplo, tienen una lista que les dejo de los convenios vigentes en Argentina, que son 21 de doble imposición, una listita con las tasas de intereses y regalías pasibles de retención para esos convenios desde Argentina. Hay algunos CDI que están pendientes, el de China, el de Luxemburgo, el de Japón. Bueno, es interesante, Argentina no tiene una red como la de España de tratados, pero básicamente está en crecimiento. Siempre cuando hay cambios de gobierno hubo una revisión muy grande, como Fabio contaba, por los BEPS, hubo denuncias de tratado con Chile y con España, y comenzaron a regir nuevos tratados. Y el de Luxemburgo hoy estamos esperando, ¿no? También su aprobación, el de China estamos esperando su aprobación, y el de Japón. Esta listita me parece interesante, pero cuando uno viene a Argentina, la red de tratados no es menor. Siempre las jurisdicciones con alguna red de tratados es relativamente importante. Entonces, esto es tributación del régimen general en impuesto a las ganancias. ¿Cómo pagan ganancias las sociedades por renta mundial? ¿Cómo pagan las personas humanas por renta mundial? ¿Y cómo pagan los beneficiarios del exterior? Teniendo en cuenta sobre todo el convenio con Brasil, en este caso. Bueno, si me voy del impuesto a las ganancias, rápidamente nosotros sí tenemos el IVA. Sí tenemos el IVA, la alícuota general para los bienes y servicios y la comercialización de bienes y servicios, hay otros conceptos alcanzados, del 21%. Pero hay tasas más bajas. Hay tasas más bajas, por ejemplo, para la compra de bienes de capital es la mitad, es del 10,5%. Y el IVA tiene un funcionamiento interesante de débitos y créditos que tiende a neutralizarse, pero muchas veces eso no pasa. Es importante prestar atención, y hay acumulaciones de crédito fiscal, y eso no es susceptible de devolución, y no es susceptible de transferencia, son los famosos saldos técnicos a favor. Y cuando se hace un modelo o un negocio en Argentina, es interesante modelar para evitar que financieramente quedemos incómodos con acumulación de créditos y de pesos que se van desvalorizando por efecto de la inflación. Básicamente eso es IVA, que igualmente yo en el cuadrito les dejé cómo están las tasas para distintas líneas de actividad, y también tenemos el impuesto no es igual que en Brasil, Fabio, cuando te escuché ahí hablar, como que tienen un impuesto al crédito, al consumo, a los seguros. Nosotros tenemos el impuesto al cheque, que se creó, ¿no es cierto? Gabriela se creó con la intención de que se fuera y se quedó, y ahora vive con nosotros y se quedará, ¿no? Entonces es un impuesto de rápida recaudación por el Estado a partir de los bancos. Básicamente los movimientos en cuenta corriente, créditos y débitos en cuenta corriente están alcanzados a una tasa del 0,6, en un movimiento completo la tasa es del 1,2, hay algún sistema de crédito por impuesto, más o menos del 33% del impuesto pagado. Honestamente hay exenciones, por ejemplo, todo lo que son las billeteras digitales, hay exenciones de tipo subjetivo, hay reducciones de tasa de acuerdo a determinadas zonas francas que hay en Argentina. Es un impuesto complejo, a mi modo de ver. Yo así como un cuentito, ¿no es cierto?, tratando de acercarme a ustedes en una idea básica del concepto, pero realmente presenta complejidad. Hay operaciones que podrían prestarse a alguna maniobra para evitar el uso de una cuenta corriente, que generan un impacto castigo con una tasa agravada. Entonces, es un impuesto singular,
de alta recaudación y de sensible control, por eso mismo, ¿sí? Otra cosa que les puede importar mucho es seguridad social. ¿Qué pasa si tengo que contratar un empleado en Argentina? ¿No? ¿Cómo es la seguridad social en Argentina? ¿Cómo son las tasas en Argentina de seguridad social? Ustedes saben muy bien y mejor que yo que, bueno, la pelea de Argentina quizás por el empleo formal, ¿no? Pero bueno, las normas no ayudan mucho. Es una variante compleja porque es muy caro, ¿no? El empleo formal es caro y la seguridad social tiene un impacto relevante. Usted va a decir, bueno, ¿cuál es la tasa? Porque el empleador tiene una contribución. El empleado desde ya tiene un aporte, ¿ok? Y el empleado se le retiene un aporte. Pero el empleador, que más o menos que me parece que es la intención de esta reunión, tiene una contribución a su cargo, ¿no? Y esa contribución es del 18% o del 20,4% según el tipo de actividad y según el nivel de ingresos. Por lo general, asumamos un 18%, hay una contribución a la salud también, a la obra social, que es un 6% adicional. Podemos tomar un piso del 24% de contribución que hace el empleador de su bolsillo al payroll, a la nómina salarial, con carácter mensual. Entonces, a nivel nacional, y después están los mismos aranceles que dijo Fabio, los aranceles aduaneros, a la exportación, a la importación. Ahí no sé, Fabio, si ustedes, pero nosotros tenemos, además de la exportación y la exportación de bienes que pasan por la aduana, ¿no es cierto? Tenemos un invento nuestro, creo que es la exportación de servicios, ¿viste? Vos decís, bueno, pero el servicio, ¿por dónde pasa? Bueno, no pasa por ningún lado, pasa por un mail, pasa por un memo, es completamente intangible, si querés. Y esto a nosotros nos hacía un ruido increíble cuando se promociona este arancel aduanero al servicio que se exporta, ¿no? Porque tuvo muchos movimientos, muchos cambios en el camino, pero básicamente el código aduanero lo asimiló a una cosa, para poderlo entonces unir al régimen aduanero, ¿no? Y tiene una tasa uniforme del 5% del importe facturado. También nos enoja a muchos se disgustan, ¿no? Pero es un gasto deducible del impuesto a las ganancias, ¿ok? Todos los impuestos, salvo, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias, los impuestos provinciales son deducibles, la seguridad social es deducible, los sueldos son deducibles, entonces, salvo el propio impuesto a las ganancias, no es deducible, pero por eso en la ecuación, por ahí en la enumeración, suena mucho, pero quizás cuando uno hace la proyección, dibuja, ve las deducciones, llega a unos resultados impositivos razonables. Igual la carga impositiva, yo no lo puedo desmentir, por más que quiera mi país, es elevada, es difícil. Acá ustedes van a ver un cuadro, lineamientos, que yo hice un esfuerzo para que aquel que no sabe mucho de Argentina pudiera leer y relacionarse, pero la verdad que es bastante más complejo que lo que yo estoy exponiendo, siempre surgen situaciones conflictivas de interpretación, ¿no? Y los impuestos, Fabio y yo creo que compartimos este criterio, que es, nosotros esto es una exposición general, pero somos intérpretes normativos y personas que todo el tiempo están leyendo la norma para tratar de encontrar cómo la norma aplica al caso concreto, a la situación concreta del cliente que consulta, para ayudarlo a modelar su negocio de la mejor manera, ¿no? Estos son parámetros generales, pero el labor un poco del abogado, quizás a diferencia del contador, podría estar en esa labor interpretativa, ¿no? A nivel provincial tenemos muchos impuestos, pero acá les dejo el que me parece que tiene sensibilidad internacional, por cómo me gritan
Y lo digo para que se rían, porque cuando estoy en una call y le digo call, yo soy tucumano, soy del norte de Argentina, tengo origen en esa provincia. Y siempre que estoy en un llamado telefónico con una persona de cualquier país, y sobre todo de Estados Unidos, medio que me dicen, explícame desde cero en qué consiste esto, ¿no? ¿Qué engendro es? ¿Cómo lo tengo que entender? Y cuando es un impuesto que se entiende, es un impuesto a la facturación. Todo el ingreso bruto que tenés, porque no tiene ninguna deducción, queda grabado a determinadas tasas según el tipo de actividad que realices. Y hay actividades que están grabadas a una tasa muy elevada. Entonces, si no hay una exención vigente, si no hay un régimen especial en la provincia, se complica a veces el escenario porque no está previsto o pensado con anterioridad o es algo novedoso para la mayoría de los inversores iniciales. Como son 24 provincias, hay un sistema de convenio de reparto de bases imponibles. Ahí sí tenemos que buscar el abogado, el contador, que digan, a ver, dónde se genera el ingreso, dónde se genera el gasto. Es un submundo que aparece en Argentina, que es un desafío interpretativo muchas veces para saber si a una provincia le di de más o le di de menos. Si estoy solo en una provincia, ese problema desaparece. El desafío y la forma de liquidación comienza cuando empezamos a trabajar en muchas jurisdicciones. Como decía Fabio, si el camión pasa por todas estas jurisdicciones, cada una va a hacer un control y se cree con algún derecho a algo, ¿no? Más o menos así. Eso a nivel provincial. Hay otros que ustedes van a poder ver, está el impuesto de sellos, el impuesto inmobiliario, las patentes, y a nivel municipal las tasas, que tienen, hace poquito hubo un fallo en Argentina, que estamos un poco renegando todos, que un poco avaló que se tome la base imponible de las tasas, se admitió que fueran los ingresos brutos provinciales, las bases imponibles aceptables para la tasa. Es algo complejo, la verdad que la Corte Suprema lo resolvió de esa manera. Podríamos hacer otra reunión en donde hablemos de ese fallo con gusto, sería un placer, porque tiene impacto y sobre todo en cómo se venía tributando, ¿no? Hay una cuestión de razonabilidad que subyace en ese entendimiento de la Corte, que es un poquito discutible. Es mi impresión personal. Esto de los impuestos no es matemática, Fabio. Claramente no es matemática. Está muy lejos de la matemática. Creo que Einstein decía, menos mal que no hago impuestos. Algo así, algo me comentaron. Yo no lo sabía, hace poco alguien me comentó eso. Pero me causó gracia. O sea, que creo que el ser humano más inteligente de la historia de la humanidad, que diga una cosa así, nos llama la atención. Pero es la proliferación de normas, ¿no? Y de conceptos para poder entablar una actividad productiva, para generar riqueza, en definitiva. Después de esto yo les dejo varios regímenes especiales. ¿Qué regímenes especiales les estoy dejando? El de las pequeñas y medianas empresas, por categorías de ingresos, hasta dónde pueden ser pymes. ¿Y por qué importa ser pyme? Bueno, importa porque tienen un IVA diferido, importa porque tienen para los impuestos y débitos y créditos un mayor cómputo de crédito por impuesto, en algunos casos de un 100%, importa porque están exentas tienen un mínimo no imponible importante para la exportación de servicios. Entonces es interesante, es un régimen de revalidación anual. Muchas empresas han comenzado de esta manera y luego con estos beneficios y luego, bueno, tributan por el régimen general sin estos beneficios, ¿ok? Acá les dejo una listita de los beneficios para que los puedan leer, los puedan ver y repreguntar lo que crean conveniente.
por las categorías de empresas PYME. No puedo relatarlo a cada uno, pero básicamente recién les comenté. Y bueno, quizás para cerrar de manera general, el monotributo está, Fabio, te hice caso, Fabio, el monotributo está. Lo que tiene el monotributo, que es como el simple nacional de Brasil, que es un régimen simplificado, que también es un solo pago, pero bueno, tiene topes muy cortitos, qué sé yo, para servicios hasta $26.000 anuales, para otro tipo de actividades que no son servicios, y ya estamos en, a ver, creo que era 37.000 dólares en el tope. O sea que en realidad está más pensado para las personas humanas con el nivel de ingresos más medio, incluso profesionales, o para los emprendimientos pequeños, ¿no? Que para quizás empresas. Esto yo diría que hay muchas actividades excluidas. Para serles honesto, el monotributo empezó queriendo ser una solución para este pago unificado, pero su aplicación práctica, sus exclusiones, han vuelto complejo su cumplimiento y es muy fácil quedar fuera del régimen. También tiene un régimen de revalidación anual. Y el otro régimen especial que les quiero dejar es el que muchos inversores nos consultan, es el de la economía del conocimiento que reemplazó a la ley de software. Este régimen no aplica solamente a software, es mucho más amplio. Yo no sé toda la audiencia que está aquí, pero aplica todo lo que es nueva tecnología. Yo hice una listita para que tuvieran idea de la dimensión de cosas, ¿no? Está la biotecnología, está la geología, la actividad profesional, por supuesto, la nanotecnología, la ingeniería nuclear. Es decir, hay una tendencia en favorecer ese cerebro, digamos, el cerebro que se forma en la Universidad Nacional y que preste servicios desde Argentina con carácter de exportador. Como ustedes saben, se nos llevan muchas personas preparadas en nuestras universidades, que son universidades de acceso público y gratuito en Argentina, hay privadas también, pero cuando se llevan los talentos, quizás nuestro país se resiente, y creo todos nos resentimos, es capital exportador, y genera una fuente de divisas importantes para nuestro país. También los invito en algún momento, Gabriela, a hablar del régimen cambiario argentino, que acá tenemos otro profesional en el estudio, que yo no me puedo meter en esa línea, porque yo recién decía si pagás dividendos, pero siendo honesto, en Argentina tenemos trabas cambiarias y circunstancias adicionales al derecho tributario, al derecho fiscal, que deben coordinarse con los aspectos cambiarios un poco más complejos, ¿no? Que tenemos otros profesionales en el estudio para acompañarnos en esa descripción, en esos comentarios. No es tan fácil pagar dividendos ahora, digamos, para simplificar. Y este régimen tiene muchos beneficios, está bueno, en la seguridad social tiene muchos beneficios, y le hice un cuadrito a doble columna con el tratamiento del régimen general, que yo ya les expliqué, y al lado, cómo compara este régimen especial. La verdad que si alguien se siente comprometido para entender con profundidad, tiene acá una entrada, una línea general que lo permite tener un acercamiento. Obviamente quedo a total disposición para cualquier oyente que necesite ampliar, y con gusto estamos disponibles. Yo estoy muy agradecido de este espacio, de este momento, y creo que hemos dado un pantallazo general de la tributación general y especial en nuestro país, ¿no? Y he tratado de ir poniéndome al lado de lo que iba diciendo Fabio. Espero haberlo logrado, y un placer, y gracias a todos por estar, permanecer y oír. Un placer para nosotros.
aún con, con la complejidad del tema, porque es un tema que uno les pide que ustedes puedan expresar semejante carga en no más de 30, 40 minutos, y es muy difícil. Con lo cual, bueno, los agradecidos somos nosotros. El profesor Grillo nos puso la vara alta, pero has estado impactante porque has podido, un sistema bastante perverso como el argentino, lo has hecho desde un lugar bastante, de ponerle una cuota de humor, lo cual hasta puede llegar a ser seductor incluso para algún empresario que quiera venir a invertir. Vamos a hacer un 0800 Rubén y un 0800 Fabio, yo les prometo que lo vamos a hacer. La verdad que tus cuadros son un placer, seguramente va a haber mucha gente que nos lo pida, y sé que Florencia tenía por el chat una pregunta que yo no la tengo, se ve que se la formularon por un chat privado. No sé, Flor, si la tenés por ahí. Sí, acá tenemos una pregunta de Matías que dice, ¿cuáles serían los mecanismos de fiscalización y ejecución frente a la evasión de los impuestos provinciales y federales en Argentina? Pues, bueno, mirá, hay todo un procedimiento arreglado en Argentina que implica hacer auditorías y controles a las declaraciones juradas. Es decir, un contribuyente presenta la declaración, cualquiera de ustedes presenta la declaración, como estima que debe tributar con sus asesores, y puede haber, dentro del proceso de prescripción, un proceso de control. Ese proceso de control está completamente arreglado, te van a notificar los periodos fiscales involucrados, el impuesto involucrado en trato, te van a pedir documentación de respaldo, toda la documentación de respaldo y los papeles de trabajo para construir la base imponible, van a pedir las justificaciones en aquellos casos que no sea transparente el criterio. Obviamente que esas inspecciones suceden por la autoridad nacional para los impuestos nacionales, por la autoridad provincial para los impuestos provinciales, y los municipios para sus potestades, ¿no? Entonces, en cada ámbito puede haber inspecciones y pueden cubrir todos los periodos no prescriptos. Si hay un ajuste o hay una diferencia, hay algunos mecanismos internos de compensación posible si es que se hubieran generado créditos recíprocos entre el Estado y el contribuyente, pero en general si el ajuste, el fisco, después del proceso determina una obligación o ajusta un quebranto, y genera una diferencia de impuesto a ingresar, va a aplicar la diferencia de impuesto, va a aplicar los intereses, va a aplicar una multa, y en algunos casos, dependiendo del monto involucrado en el ajuste, no va a aplicar una multa, sino que puede ingresar al terreno penal. En ese terreno penal se ingresa no por razón del monto solamente involucrado, sino cuando hay un dolo, básicamente intención de evadir. Entonces, no es, cuando hay una cuestión técnica en el medio, que para las cuestiones impositivas se presentan frecuentemente, una cuestión técnica sobre la cual el fisco argentino no se ha expedido, sobre el cual no hay una jurisprudencia uniforme, estas cuestiones técnicas, contables, impositivas, pueden derivar en la ausencia de dolo. Entonces, por lo tanto, el aspecto penal puede terminar en un sobreseimiento, pero eso no impide que el fisco intente perseguir el aspecto infraccional, la multa. Entonces, los ajustes se producen por diferencia de impuesto de capital, más los intereses, las multas, en su caso penal tributario. Y está previsto, obviamente, como en Brasil y en las jurisdicciones, el Poder Judicial, la posibilidad de discutir en la fase administrativa y judicial, y en algunos casos, cuando la cuestión controvertida es de carácter justamente federal, porque pone en disputa normas federales, podemos llegar a la instancia superior de discusión. La verdad que los procesos judiciales en nuestro país son intensos, son de largos años, no es una conducta que se recomienda en general, salvo realmente que el monto, el criterio, los argumentos sean demasiado sólidos para recorrer toda la instancia jurisdiccional.
con el desgaste que eso implica. Un lujo nuevamente, cómo has podido aplicar magia en la explicación de algo tan complejo. Bueno, estamos pasadas las 17:30 y tantas, pero la verdad que no quiero faltar a nuestro compromiso y al formato del conversatorio donde la gente puede preguntar, así que si son tan amables de darme 5 minutos más los doctores, les vamos a preguntar por las dudas, más allá de que han sido tan maravillosamente claros. Si alguien del público, que se nos han ido un par de amigos ya por una cuestión de tiempo, pero si alguien del público quiere aprovechar estos últimos 5 minutos para preguntarle tanto a Fabio cuanto a Rubén algo más en particular. Están todos muy callados. No sé si alguien está levantando la mano, voy a mirar. No. Si el señor Padilla está levantando la mano, puede abrir su micrófono, por supuesto. Bueno, quiero felicitar a ambos presentadores. Han demostrado que conocen el tema. Yo quería recomendar al consulado y a la señora del Grupo Brasil que esto es tan amplio que se debería preparar módulos, porque existe la posibilidad también y el interés. Yo fui importador y los módulos de aduana es un tema muy, pero muy lindo como para tratar, así como el tema de las 24 provincias y 27 estados tiene sus particularidades y sería interesante presentar esas particularidades para que posteriormente se pueda tratar de hacer un estudio macro para poder facilitar al importador o exportador. Eso es lo que yo quería contribuir, porque hace años que estoy en el Mercosur y la parte de fondo es la que se tiene que solucionar, el tema de fondo, para una Argentina mejor, para un Brasil mejor, donde no sé si he sido claro en esto, pero para mí esto, si se puede hacer módulos con especialistas de aduana. Yo mi mayor problema que tuve siempre fue el tema aduanero, por la posición arancelaria o por el tipo de producto que yo importaba, y por desconocimiento de la aduana del producto que uno importa. Entonces, me parece que sería interesantísimo aprovechar nuestro tiempo futuramente. Eso es lo que quería contribuir. Muchísimas gracias y lo digo con todo respeto y nada más. Muchas gracias. Como dije al principio, esto es simplemente, y lo ratifico una vez más, creo que lo dije en un par de oportunidades ya, es simplemente la precuela, como dije desde un lugar de humor, de todo un proceso que Grupo Brasil viene haciendo con otros socios en Brasil, que estamos ya en diálogo con varios organismos de Brasil, entre ellos Banco do Brasil, el Banco Provincia de Buenos Aires en San Pablo, forwarders, empresas de despacho de aduanas, y nuestros parceros tanto en Bahía, cuanto en Río, en San Pablo y en Curitiba, por lo cual estamos trabajando en un proceso que en 2022 va a ver la luz en un ciclo de charlas, pero lo estamos trabajando hace 4 meses. Entonces, desde ese lugar ya estaba previsto y van a ser, justamente para que no suceda que los módulos sean tan largos, este es simplemente el módulo tributario que probablemente sea el más complejo y el más técnico de todos. Así que sí, si Dios mediante las relaciones bilaterales, los distintos cancilleres, cónsules, nos apoyan, vamos a convertirnos en una herramienta, en un ariete, en un instrumento para que esto suceda. Junto siempre a la parcería de gente maravillosa,
como lo son la Cámara, en este caso de Curitiba, y los otros colegas. Yo, si no hay ninguna otra pregunta, voy a darles una vez más, siendo 20 para las 18, 20 para las 6 de la tarde, voy a darle una vez más, decía, las gracias. Estamos, yo por lo menos en lo particular, en lo personal, sobre todo estoy profundamente agradecida. Es un lujo haberlos tenido. Fabio nos une un cariño, una amistad. Yo sé a nivel profesional lo valuado que es tu tiempo y tu aporte en lo que es tributario en Brasil, y has tenido la generosidad y la amplia cabeza de recomendarnos una persona tan potente como Rubén, que no lo teníamos en nuestro scope. Así que Rubén, bienvenido a la familia Grupo Brasil. Estamos fascinados de haber conocido, del mismo modo a toda la familia de Salaverren y López Sansón, que han sido todos muy, muy amables conmigo cuando humildemente les propuse esta patriada. Sos muy generoso con estos cuadros que nos has dejado para la gente, es mucho conocimiento y muchas horas de trabajo que nos propones generosamente, así que súper agradecidos, y a todos por un montón de tiempo, por 1:40 de habernos acompañado. Es un lujo, un placer, y realmente espero que sea el inicio de un ciclo de negocios bilaterales. Le quiero agradecer especialmente al cónsul que estuvo todo el rato acompañándonos, y a los amigos también de la Cámara de Bahía que estuvieron con nosotros. Y autoridades varias, que no quiero quedar mal con nadie porque han sido todos muy, muy amorosos. Gracias, y si les